Bendiciones los que me están viendo a través de la web, por internet, a través de este video. En el día de hoy, en esta mañana, estamos transmitiendo en vivo desde el estado de Nueva York. Quiero compartir en esta oportunidad un campo que tiene mucha relación con nuestra vida devocional, con la vida devocional del creyente, y que ha venido siendo totalmente descuidado, se ha descuidado en nuestras congregaciones. De paso, ya ni siquiera se habla de ello en nuestras congregaciones. Aún como ministros, muchos, y me incluyo, hemos descuidado este campo en la vida devocional, que es la vida de intimidad en oración. Esa vida de intimidad en oración que tanto resultado trae y que tanta fuerza tiene y que tanto alcance. Ni siquiera tenemos una idea hasta donde nosotros podemos llegar o hasta donde Dios puede llegar a través de nosotros cuando nosotros desarrollamos una vida de intimidad con Él en la oración y en la adoración y en el estudio de la palabra. Pero en este caso quiero hacer énfasis a la oración como vida, esa oración de intimidad. Campo que descuidé, soy claro en el asunto, descuidé. Parece que entré en el terreno de la autosuficiencia, de la arrogancia, de la soberbia, donde como que ya a Dios no me hacía falta del conocimiento que tengo de la palabra, el alcance que tengo, las puertas que se abrieron. Y para ustedes contar, las agendas saturadas, pues que fueron como cortando esa parte de la vida de un creyente, que es la vida de intimidad con Dios en oración. La fueron cortando en mí y empecé a ver resultados totalmente negativos, como ya no había presencia, había como una apatía en el conocimiento que transmitía o en el momento que transmitía el conocimiento, con todo y que conozco las Escrituras. Pero esta diferencia no solamente es el conocimiento de la palabra, sino el espíritu como complemento, de la palabra. Y no había presencia, las puertas que se abrieron se estaban cerrando, y para ustedes contar. Me senté, conversé con el Señor, y el Señor y Jesús por el Espíritu me dijo en una ocasión, siendo yo siendo el verbo, y estando en la tierra como el teantropos, como el Dios hombre, vi la necesidad como verbo que tenía como ser humano en la parte humana, la necesidad que tenía en la parte humana de depender de Dios, y la vi como verbo, como Dios vi la necesidad que yo tenía como humano, y como humano vi la necesidad que tenía de depender de Dios, siendo yo el teantropos, el Dios hombre en la tierra, el verbo encarnado, vi esa necesidad. ¿Quién eres tú para no verla? De modo que quiero hoy desarrollar eso, porque si agarras esto que te voy a enseñar, lo vives, lo caminas, lo actúas, te lo comes, no solamente lo ingieres, sino que lo digieres, haces de esto un estilo de vida, lo caminas, lo vives, lo enseñas, y lo transmites a otros, sé que van a haber cambios, muchos cambios en tu vida, porque lo que Dios haga con nosotros depende de lo que nosotros, de la dependencia que nosotros tengamos hacia Él en nuestra vida devocional. Permita que lea, tengo acá el escrito, no voy a quitar la mirada de la pantalla, porque yo soy un maestro, pero soy sistemático, tengo las cosas escritas, no tiro golpes al azar, ni es que voy a abrir esto acá para tirar cosas al azar, a la aventura, a la tientas, y hablar cantinfladas aquí. Digo mucho, pero es mucho lo que digo, pero muy poco lo que quise decir, o lo poco que la gente entendió. Esta oración, intimidad con Dios, como parte de nuestra devoción. Fíjese esto, quiero compartir con ustedes un campo relacionado a la oración que es de suma importancia. Es de suma importancia que hagamos de él un estilo de vida. Hablamos de un estilo de vida. De este tipo de oración, la oración de intimidad, depende el que podamos pasar a otros campos de oración, como la oración de demandas, como la oración de intercesión, como la oración de adoración, y para ustedes contar. O sea, si nosotros no desarrollamos la vida, la oración de intimidad con Dios, pues no tendremos moral, ni siquiera parte para entrar en otros campos de la oración. Entonces, del que nosotros podamos entrar en este campo de oración, la vida de intimidad, depende que entremos en los otros campos. De esto depende. Es decir,
De este tipo de oración dependen las demás oraciones, la oración de intimidad. Presta atención que eso se ha perdido. Ya de eso no se habla, ya la gente no ora, la gente no depende de Dios, la gente no tiene devoción. Y si lo hace, porque hay muchos que sí oran, pero no tienen motivos correctos para hacerlo, no lo saben hacer. Conozco el tipo de gente que perdieron el tiempo orando y nunca consiguieron el propósito de Dios en la vida, o nunca Dios pudo desarrollar en ellos su propósito porque perdieron su tiempo orando. Porque orar es bueno y tiene su lugar, pero no todas las veces. Esto tiene sus medidas, por eso quiero que me presten mucha atención. Para mayor comprensión voy a dar una explicación al sentido de lo que quisieron transmitir los emisores en 3 pasajes diferentes, pero que tienen un denominador común. Quiero transmitir lo que quisieron decir los emisores en 3 pasajes diferentes, pero tienen un denominador común. ¿Okay? Analicemos lo dicho por el rey David. En el comienzo del Salmo 91, muchos han leído ese salmo, y cómo lo tenemos hasta escrito en cuadros en nuestras paredes, pero ¿quién ha entendido ese salmo? Yo le hice una exégesis, un estudio preciso y conciso al salmo, tal y como se escribió en el texto original, en el hebreo, en la Tanaj, tal como está escrito, y quedé totalmente sorprendido porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, o nuestras traducciones convencionales, nos negaron totalmente lo que en sí David quiso plasmar, o lo que está plasmado por el Espíritu allí, el pensamiento de Dios en ese salmo. En ese salmo, Salmo 91, vamos a analizar el dicho salmo, el rey David, en el comienzo del Salmo 91, el rey David, en el comienzo del Salmo 91, mira la expresión de David. Vamos a empezar a aprender el pensamiento de David en relación a lo que es una vida devocional. Dice, el que habita, observa el término habitar, observa ese término habitar que está en contraste de visitar. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En este pasaje estudiaremos 2 términos que le dan luz a lo que quiso transmitir David en sus pensamientos. Dichos términos son habitar y morar en su conjunción verbal. Ese término morar. El término habitar del hebreo en este pasaje es una expresión que en su más amplio sentido indica lo frecuentativo. Habitar, lo frecuentativo, es estar en un lugar de manera reiterada, es estar en un territorio el cual has hecho de él tu habitación. Es relativo a lo habitual, no a lo ocasional o fortuito o efímero. El término morada que aparece en el pasaje, ese término morada indica estar bajo el cuidado, el refugio, la protección de quien has hecho y has tomado en cuenta como tu única habitación absoluta, por causa de habitar. El mayor sentido en el pensamiento de David es hacernos entender lo significativo que es el tener al Altísimo como nuestra cobertura para estar bajo su cuidado en una vida de intimidad. El término habitar está en total contraste de lo que es visitar. Ahora vamos a ver el término visitar. Ya dimos la verdad de lo que es habitar. Vamos a ver lo que es visitar, que es lo que hace la mayoría de nuestros creyentes. El 98% de los creyentes a nivel mundial, esto es lo que hace, incluyendo los ministros. Visitar indica el acto de venir a una habitación en forma casual, fortuita, ocasional, oportunistas. Es relativo al visitante en contraste al morador. La mayoría, en un gran porcentaje de nuestros feligreses, aún nuestros ministerios, visitan a Dios en sus oraciones con motivos equivocados. Ejemplos: llenos de temores, de incertidumbres, de dudas, de preocupaciones, de ansiedades, turbados, presionados, desilusionados, deprimidos, en el peor de los casos, llenos de intereses, bajo un espíritu de prostitución. ¿Cómo, maestro? ¿Por qué un espíritu de prostitución? Porque a la prostituta no le importa quién tú seas, sino cuánto le vas a dar. O sea, a mí no me interesa quién es Dios, sino voy a acercarme a Él buscando un beneficio. No por lo que Él es, sino por lo que Él me va a dar. Entonces, lo hacemos bajo un espíritu de prostitución, por eso digo en el peor de los casos. Pero no habitan en intimidad, en oración genuina ante su presencia. Una cosa es habitar y otra cosa es visitar.
Ejemplo, cuando el médico te dice que tienes una enfermedad incurable, bueno, tienes una enfermedad terminal, lo que tienes son 2 meses de cura, o 2 meses de vida, debo decir, corridos, 2 meses de vida, llegas a la presencia de Dios. Señor, vengo a ti, le dice Dios a Cristo. ¿Quién es ese? Le dice, Jesús, no, ese es tu hijo, pero si él nunca estaba acá, él nunca ha venido. Entonces le va a decir Jesús al Padre, ¿por qué intercede por nosotros? No, el problema es que Él visita, Él no habita. Él viene a tu presencia cuando tiene conflicto, cuando tiene temores, cuando está en dudas, cuando está en ansiedades, cuando está en incertidumbre, cuando le dan una mala noticia. Entonces cuando Él se acerca a ti, pero Él nunca ha venido por acá, con todo y que es tu hijo, tiene justicia, tiene vida, es hijo de Dios, es parte de la iglesia, cuando Cristo venga se venga al arrebatamiento de la iglesia y todo lo demás, está en el culto, levanta bandera, levanta estandarte, da gritos de júbilo, da gritos de guerra, aplaude, a veces diezma, a veces ofrenda, tú sabes, pero de que Él tenga una vida de intimidad contigo, de que todas las noches o todos los días o todas las tardes Él se acerca a ti, como lo hacía Daniel, como lo hacían los apóstoles, como lo hacía Jesús, eso está muy lejos de Él. Entonces a Él lo que lo trae acá, Padre, lamentándolo mucho, le dice Jesús al Padre, y a mí me lamenta eso, es que está lleno de temores, de dudas, de ansiedades y preocupaciones. Las deudas que tienen lo trajeron a ti, la noticia que le dieron lo trajeron a ti y para ustedes contar. O si no, viene con un espíritu, con interés, buscando el cómo sacar algo de ti. Pero tú como Dios no le interesa. O sea, no tiene una devoción contigo. Eso es mentira. Está jugando al culto, jugando al evangelio. No sabe que esto es reino, no sabe la relación que hay entre tú y Él. Que tú eres su padre, que eres tu hijo y que yo soy hermano y que tiene un espíritu morando en Él. Que esto tuvo un costo, que tuvo un precio bien pagado, que esto tuvo dolor, clavos, espinas, coronas. Él de eso no sabe nada. Él simplemente viene acá porque el médico le dijo que tiene una enfermedad que no tiene cura, le dijeron que tiene un embargo por delante, entonces no hay que hacer, entonces viene tú sabes, a buscar auxilio. Entonces él está visitando, él no está habitando. Ese es lo que nosotros queremos corregir. ¿Dónde está tu vida de intimidad con Dios? Que cuando el médico te diga tienes una enfermedad incurable, eso a ti no te presiona, eso a ti no te tiene temores, porque el justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón vive confiado en el Señor, porque tú has hecho de Dios una habitación, porque has hecho de Dios tu habitación, porque tú habitas al abrigo del Altísimo y tú estás en el cuidado del Omnipotente. Entonces, cuando el médico te dice que tienes una mala noticia para ti, pues tú fácilmente le declaras las Escrituras, toma de lo que está escrito como parte de tu vida devocional y lo lanzas en fe. El Espíritu Santo toma esa palabra en fe que tú dijiste porque tienes una vida de intimidad con Dios. Has hecho de la habitación un estilo de vida, de Dios un estilo de vida en tu habitación. Entonces el Espíritu Santo hace el milagro. Cuando el médico te diga tengo una enfermedad, tengo una noticia mala, muy mala para usted, pues tú le dices, pues no, el justo no tiene temor de malas noticias porque su corazón vive confiado en el Señor. Entonces, la mala noticia que te dio el médico, tú simplemente vienes a la presencia de Dios a contarle al Dios lo que el médico te dijo, porque tú estás confiado con lo que él ha dicho, porque la última palabra en tu vida la tiene Dios. Eso es lo que queremos acá transmitir. Y no que vengas ante la presencia de Dios lleno de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbre, traicionado, acabado, harapiento, enfermo, arruinado, obstinado, no haya que hacer y viene a la presencia de Dios. Esa gente no quiere a Dios en su presencia. Eres su hijo. Tiene su justicia, tiene su vida. Te mueres, te vas con Él. Viene Cristo y te va en arrebatamiento. Pero contigo o ese tipo de personas, Dios no puede hacer nada. Nunca podrá desarrollar su propósito en ese tipo de personas. No sé, entonces, nunca llegues, os voy a incluirme yo, nunca lleguemos ante la presencia de Dios por reprensión, porque sería hacerlo bajo intimidación, lleno de temores. Tampoco llegues ante la presencia de Dios por retribución, porque sería por interés. Esto es un espíritu de prostitución. Lo que nos va a llevar a nosotros ante la presencia de Dios es por reconocimiento. Nosotros reconocemos lo que tú eres, independientemente, aunque no me hayas sanado, tú eres mi sanador. Aunque no tengas dinero, tú eres mi proveedor, que es lo que dijo Habacuc. Estaba claro en el asunto, Pablo lo dijo, Job lo dijo, y toda esa gente que tuvieron intimidad con Dios lo aprendieron a hacer. No sé, nunca podremos, óigase bien esto, nunca podremos adorar, demandar, batallar en oración, sin antes haber visitado este campo de la oración que es la intimidad. O sea, ¿cómo puedes tú estar batallando si no tienes intimidad con Dios? ¿Cómo puedes tú adorando si no tienes intimidad con Dios? ¿Cómo puedes tú estar demandando a Dios lo que tú necesitas si no tienes intimidad con Dios? No has desarrollado eso todavía. O sea, te estás engañando, lo que estás es tratando de usar a Dios y Dios no se usa. Dios es un ser espiritual, es tu Padre
tiene una relación con Él, del cual puede llegar todos los días, pero debes hacer una intimidad con Él. Esta fue una verdad que le fue revelada al rey David e hizo de ello un estilo de vida. David entendió la diferencia que hay en habitar y en visitar. David lo entendió. No tenía justicia, no tenía vida, no tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo venía y se iba. No era hijo de Dios, no estaba en la dispensación de la gracia, no estaba sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús como estamos nosotros. Y lo entendió Él. Nosotros no lo hemos entendido todavía. Nosotros en la dispensación nuestra, en el lugar que estamos, no hemos entendido esta fuerza, la verdad, la sustancia de esta verdad. Entonces, esta fue una verdad que le fue revelada al rey David e hizo de ello un estilo de vida. David entendió la diferencia que hay en habitar y visitar. Tome en cuenta que David no dijo el que visita, sino el que habita. El habitar en relación a la oración es hacer de ella un estilo de vida, no algo casual, ocasional, fortuito, efímero. Cuando habitamos en relación, óigame, cuando habitamos en oración, intimidad delante de la presencia de Dios, es cuando se dan las bendiciones y beneficios que se nombran en el Salmo 91. Lo vuelvo a repetir. Este fue una verdad que le fue revelada al rey David e hizo de ello un estilo de vida. David entendió la diferencia que hay en habitar y visitar. Tome en cuenta que David no dijo el que visita, sino el que habita. El habitar en relación a la oración es hacer de ello un estilo de vida, no algo casual, ocasional, fortuito, efímero. Cuando habitamos en oración íntima ante la presencia de Dios, es cuando se dan los beneficios y las verdades y las bendiciones que se nombran en el Salmo 91. ¿Le hemos leído el Salmo 91? Sí. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo, Jehová, esperanza de mi Dios mío, en mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En su pluma debajo de su pluma me llevará, de sus alas me tendrá. Todos esos beneficios que están en el Salmo 91 son producto de haber hecho de Dios mi habitación, no de visitar a Dios, sino de habitar. O sea, me gustan los beneficios del Salmo 91, todos los que están allí, sí, me gusta, pero David está hablando de la experiencia que él tuvo de haber sido bendecido por Dios y que todas esas bendiciones vinieron al producto de haber hecho de Dios su habitación y su morada. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos lo dicho por Jesús en relación a la intimidad en la oración, si nosotros analizamos lo dicho por Jesús en relación a la intimidad en la oración, vamos a tomar un pasaje que tiene mucha relación con la vida de intimidad en la que se debe desarrollar y vivir un creyente. Jesús fue claro en el asunto en este pasaje. Vuelvo a repetir, analicemos lo dicho por Jesús en relación a la intimidad en la oración. Vamos a analizar un pasaje. Eso está en Marcos, el capítulo 9, verso 25 al 29. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús no tuvo ni un segundo sacando el demonio, se fue en el momento. No estuvo un segundo, 2 minutos, no, se fue en el momento, producto de la intimidad. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El texto originalmente no está el término ayuno. Está el término es oración. Solamente aparece la oración. Ese término ayuno fue añadido. Ya fue añadido en nuestras versiones convencionales. Pero no está el término ayuno. Ahora, fíjese bien esto. El término oración que Jesús utilizó allí, cuando dice este género no sale, sino es con oración. El término oración que Jesús utilizó en el pasaje es relativo a la vida de intimidad que se debe tener y desarrollar en oración con Dios. No es la oración común y vulgar que nos han enseñado. O sea que este género no sale si no te metes 8 horas de oración con el Señor. Meterte 8 horas en oración con el Señor, le dices tantas cosas a Dios y Dios no estuvo de acuerdo contigo, no tuviste comunión contigo en las 8 horas, porque lo que le dijiste en las 8 horas Dios no estuvo de acuerdo con lo que tú le dijiste.
Porque la comunión con la oración y la intimidad no está en lo mucho que le digo a Dios, sino que lo que yo le digo, Dios esté de acuerdo con lo que le estoy diciendo, porque es el pensamiento de Dios. Dios piensa de la forma como tú piensas, y como tú sabes que Dios, cómo piensa Dios, porque estudias las Escrituras, meditas en ellas, entonces tú vas en oración de acuerdo al pensamiento de Dios y dices, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces cuando tienes resultados, es cuando el Espíritu se mueve y hace el trabajo. Entonces, el término oración que Jesús utilizó en el pasaje es relativo a la vida de intimidad que se debe tener y desarrollar en oración con Dios. Nunca un demonio será obediente. Nunca un demonio será obediente ante aquel que no habita y ha desarrollado su vida de intimidad en oración y de adoración en presencia de Dios. Nunca. Jesús hizo de su vida una intimidad con el Eterno en oración y en adoración. Hay algunos pasajes que así lo describen. Por ejemplo, Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, orando. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, allí oró. Pero si buscan Lucas 6:12, dice, y en aquel día él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús hizo de la oración un estilo de vida. La oración íntima con Dios era el cordón umbilical. Era donde él extraía el alimento, porque él, con todo y que era el Teantropos, el Dios hombre, el Verbo encarnado, él sabía que tenía que depender de Dios para llevar a cabo la obra. Él no podía depender de sus propios esfuerzos, él no podía entrar en el terreno del humanismo, el manipular, intimidar, controlar, tener causa y efectos por producto del humanismo. Él tenía que entrar en lo que llaman la gracia de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, y depender de Dios por la fe en una palabra, por un espíritu que moraba en él. Él lo sabía. Y si Jesús sabía eso y lo entendió, ¿quiénes somos nosotros para no entenderlo? Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por el Espíritu, en la fe en la palabra, pero producto de una vida de intimidad. Jesús era un hombre de oración íntima, era un hombre de adoración, y era un hombre que estudiaba las Escrituras y conocía la palabra, meditaba en las Escrituras. En el discurso que el apóstol Pedro presentó en las multitudes por el cuidado a las viudas, él dejó plasmado la importancia de la vida de intimidad que se debe desarrollar ante la presencia de Dios en oración. Vamos a analizar el pasaje. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos entre los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, óigame, la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas nos vamos a descuidar. Ni la oración, que tiene que ver con vida de intimidad, ni el estudio de la palabra para la meditación a ella, que tiene que ver con la vida de intimidad. Eso está en Hechos 1:4. El término persistir, cuando Pablo dijo persistiremos, ese término, ese hebreo, ese verbo persistiremos, ese término persistir del griego es proskartereo, que indica ocuparnos de continuo sin desmayar. Nos mantendremos en, significa nos mantendremos en, es hacer de la oración en intimidad un estilo de vida, es habitar y estar en forma constante ante la presencia de Dios en oración. En este tipo de oración, la oración de intimidad denota el más grande deseo que tiene una criatura de estar con su creadora solas. Vuelvo a repetir, óigase esto, en este tipo de oración, ¿cuál? La oración de intimidad. En este tipo de oración denota el más grande deseo que tiene una criatura de estar con su creadora solas. Que eso es lo que no emana de nosotros, por eso no tenemos intimidad con él. La intimidad, óigame, la diferencia de intimidad y comunión. En la intimidad hay lugar para 2 personas.
La comunión es el lugar para más de dos personas. Cuando yo entro en el lecho con mi esposa, tenemos relaciones sexuales, eso es intimidad. Si una tercera persona entra, eso se convierte en orgía. Cuando yo estoy solo en mi cuarto orándole a Dios, eso es intimidad. Cuando mi esposa me toca el cuarto porque ella quiere orar conmigo, entonces ella rompe la intimidad y entramos en comunión. Dios no tiene problemas con que tú tengas comunión con Él, entendiendo que comunión no solamente se alcanza a través de la oración, sino que es el mutuo acuerdo, el compañerismo, la intimidad, la distribución y la sociedad. Pero Dios quiere que tú tengas intimidad, que te apartes a solas con Él. Ese es el deseo de Dios. Entonces, en este tipo de oración, el de la intimidad, denota el más grande deseo que tiene una criatura de estar con su Creador a solas. La intimidad va más allá de la comunión, hasta el punto que se puede tener comunión con Dios y no estar en intimidad. En la intimidad hay más entrega. Es una relación donde no hay lugar para terceras personas. En la intimidad hay confianza, no hay reservas ni rodeos. En la intimidad hay una entrega total. Este es el sentido que presenta el apóstol Santiago cuando hace referencia al Espíritu Santo a favor nuestro. Eso está en Santiago 4:5. Dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El término que se utilizó en el griego para hacer referencia al anhelo del Espíritu para con nosotros o a favor nuestro es epipoteo, que en su más amplio sentido o valor indica una forma intensiva y ardiente codicia en el buen sentido del término de la palabra, producto del afecto y el amor que el Espíritu siente por nosotros y a su vez por la relación que Él tiene con nosotros. Dios es el mayor interesado, el que se pueda dar una vida de intimidad entre Él y nosotros, que agotó todos los recursos para llegar a morar en nosotros y hacernos el camino fácil. Fíjese esto. En la antigua dispensación, la relación con Dios, la relación de Dios con el hombre se denominaba Dios por nosotros. En la dispensación del Hijo, la relación de Dios con el hombre se denominaba Dios con nosotros. Y en la dispensación del Espíritu Santo, la relación de Dios con el hombre se denomina Dios en nosotros. Dios por, Dios con y Dios en. Dios fue agotando los recursos hasta llegar a morar con el hombre para hacerle las cosas más fáciles al hombre en cuanto a la intimidad. Y eso el creyente no le presta atención a eso. Ni los ministerios, pocos son los que lo estamos haciendo. Entonces, el más grande deseo de Dios es estar a solas con nosotros. Escuchar las más grandes confidencias para poder dar respuestas a ellas. Jesús dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve y te oye en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Se me acercó una persona ahora que estuve en México y me dijo, maestro, ¿por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué me va tan mal? Y yo le dije, mírame a los ojos. Y yo quiero que tú me seas sincero porque la ventana del alma son los ojos. Mírame a los ojos y quiero que me seas sincero. Hay tres tipos de personas en este mundo que tú no puedes engañar. Ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe como el diablo sabe, como tú sabes que tienes que cambiar. Mírame a los ojos de verdad. Mírame. Me miró. ¿Cómo estás en lo secreto? Todo lo que se manifiesta en público es producto de lo que estás haciendo en lo secreto. Dime la verdad, ¿cómo estás en lo secreto? Inclinó su rostro, señala psicológicamente que está mal. Le levanté el rostro, la barbilla, levántame el rostro, mírame. Me esquivaba la mirada, mírame, que te quiero ayudar. Me hiciste una pregunta y te quiero ayudar. Me dijo, estoy mal, maestro. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo pornografía y me estoy masturbando. Estás mal en lo secreto, te va a ir mal en lo público. Jesús dijo que cuando tú te metes en lo secreto con tu Padre que te oye y te ve en lo secreto te recompensará en público. Todo lo que tú hagas, lo que tú recibes en público es lo que se va a manifestar, es lo que tú haces en lo secreto. El área más difícil, óigame esto, el área más difícil de demostrar tu santidad a Dios y a ti mismo es cuando estás solo. Es cuando estás solo. Porque ni de modo que te vas a masturbar o vas a ver pornografía delante de todo el mundo, a menos que los que estén allí también estén corrompidos como tú. Entonces, la oración de intimidad es algo que se debe producir en la búsqueda unipersonal del creyente en su más grande anhelo de estar a solas con su Creador.
Pero este tipo de oración, la de intimidad, la de intimidad, se da también cuando Dios en su designio, nos conduce a los desiertos. Oiga esos desiertos, a los desiertos de la vida, en aparente ausencia de su presencia, produciendo en nuestro espíritu la más grande soledad y en su defecto la más grande decepción, creando una intensa necesidad de su presencia. Los desiertos de Dios nos enseñan y nos conducen a entender que, oiga lo que son los desiertos de Dios, lo he aprendido, he llegado el momento donde me he sentido solo, aunque esté rodeado de gente, tengo un vacío en mí, nada me llena, no hay nada que pueda llenar mi corazón, hay una necesidad muy grande en mí, y esa necesidad me lleva a mí a apartarme, a buscar, a llorar, a gemir ante la presencia de Dios, y eso Dios lo produjo en mí, y me llevó a los desiertos, y estando solo en el desierto fue cuando aprendí grandes cosas. Dicho desierto, es la más grande universidad de la vida. Es donde el Creador nos lleva a enfrentar nuestros temores, a enfrentar el temor por nuestros pasados, ansiedad por nuestros presentes y el terror y la inseguridad por nuestro futuro. Él quiere que entendamos que las cosas no están fuera de su control, que siempre estaremos en su cuidado, siempre estaremos en el cuidado de Dios. Eso lo aprendemos en su desierto. El desierto, en el desierto de Dios, es donde Él nos lleva a entender la necesidad que se tiene de la vida de intimidad, la cual Él tanto anhela de nosotros. El desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio. Esa sed de querer ser aplaudido, de querer ser reconocido. El desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio, trata con aquel deseo que emana de nosotros de querer ser reconocidos, aplaudidos. Produce en nosotros un quebrantamiento, un segmentar, un destruir, un acabar, un aniquilar. Es cuando Dios mata el alma para que pueda vivir en nosotros. Es cuando Dios produce la muerte en el alma. Cuando me dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El desierto de Dios es ese lugar donde el gran yo soy nos muestra que no estábamos tan capacitados como lo creíamos para llevar a cabo su propósito, que todavía nos falta mucho, pero mucho por aprender y mucho por depender de Él. El desierto de Dios es el lugar donde el omnipotente te lleva a depender de Él en lo absoluto. Te deja sin nada, sin recursos, te dejas vacío, te dejas solo, te quita, pierdes, lo pierdes todo, porque Dios no te quita nada, pero tú pierdes todo y Él va procesándote en la pérdida de las cosas. El desierto de Dios es ese lugar y ese momento donde te encuentras solo, aunque estés rodeado de tus seres queridos, que solo su presencia nos hace satisfechos. El desierto de Dios es ese momento cuando Dios te despoja de todo, dejándonos desprovisto de aquello en lo que tú más confiabas, para enseñarte su fidelidad y empieces a confiar en Él sin medida alguna. El desierto de Dios es el lugar donde el Todopoderoso hace fuerte a los débiles, humilde a los altivos, sencillo a los soberbios, desubica a los que creen estar ubicados para luego ubicarlos en la verdad absoluta de Él y en su propósito eterno. El desierto de Dios es aquel gran cementerio donde el dador de la vida da vida a quienes habían perdido todas sus esperanzas de vida. Es donde Dios resucita y comienza lo que se creía estar perdido. En un momento hubo una ocasión que leí en el libro de Paul Young-Sop, leí una gran verdad. Paul Young-Sop fue el hombre que llegó al caos total. Una tuberculosis que lo estaba matando. Después de tener una iglesia con una membresía numerosa, se le fue la gente. Económicamente quedó quebrado. Su esposa lo dejó, sus hijos lo dejaron. Y agarró una pistola, literalmente una pistola, y se fue a la azotea de su casa. Y le dijo a Dios: Señor, me mato, pero me llevas al cielo. Y escuchó la voz de Dios cuando le dijo: cobarde. Y Paul Young-Sop le digo: ¿por qué me llamas cobarde en la situación en la que estoy? Tú conoces mi situación.
no tengo dinero, estoy enfermo, una tuberculosis que me está matando, expectorando los pulmones. La iglesia numerosa se me fue, mi esposa me dejó, mis hijos me dejaron. Estoy en el caos y me llamas cobarde. Estoy en el caos y me llamas cobarde. Y escuchó la voz de Dios cuando le dijo por el Espíritu: Paul, del caos hice yo al mundo. No había nada cuando yo hice lo que se ve de lo que no se veía. Entrégame tus caos y yo haré de tus caos grandes mundos. Baja la pistola, cobarde. La bajó y lloró. Y le digo a Dios: Paul, quiero que me respondas algo. Una pregunta que te voy a hacer. Sé la respuesta porque en mi pronóstico conozco todo. Pero quiero escucharla y quiero que tú escuches esa respuesta. Le dijo: Paul, dime, Señor, si yo no hubiese intervenido, te hubieses matado, te hubieses quitado la vida. Y le digo: sí, Señor, tú lo sabes, tú sabes que sí, ya estuviera muerto. O sea, ¿estuvieras muerto? Sí. ¿Te hubiese quitado la vida? Sí. Tú lo sabes, en tu pronóstico tú lo sabes que sí, que ya estuviese muerto. Le dijo Dios: bueno, Paul, de ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga, porque los muertos no tienen poder para decidir. No tienen poder de decisión, no tienen poder para decidir. De ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga, para que para efecto de mí y para efecto de ti tú estás muerto. Eso es lo que hace Dios en los desiertos: matar la vida de los hombres, acabar con sus propósitos, planes, proyectos, ambiciones, terminar con sus agendas. No es cuestión de que yo prepare una agenda y después se la lleve Dios. Señor, aquí está mi agenda. Ahora mismo vengo a ti, oh Dios mío, por la quiterna, la raquinquiterna, sangre del cordero derramada de la cruz de Calvario. Ahora, Señor, mira mi agenda. Vengo a ti para que la pruebes. Dios, pero espérate, porque tú haces una agenda y me la traes a mí para que yo la pruebe, cuando soy yo el que te tengo que decir cómo vas a hacer las cosas, cuándo las vas a hacer y dónde las vas a hacer. Tú tienes que esperar que sea yo el que haga. Tú no tienes que agarrar un teléfono para estar llamando a gente para que te inviten a predicar. Tú no tienes que estar buscando oportunidades para predicar, porque soy yo el que te voy a llevar a los sitios que tú menos piensas ir. Pero soy yo, porque yo soy el que voy a hacer en ti. Como dijo el apóstol Pablo, no yo, es la gracia de Dios en mí. Mis hijos, el buscar atajos en el camino de Dios, en ese camino que Dios nos ha designado en su desierto, en ese desierto que Él ha preparado, es como estar en un callejón sin salida, del cual algún día tendremos que regresar, de no perderíamos el destino y el propósito de Dios para nuestras vidas. La vida de Moisés se dividió en 3 etapas de 40 años. La primera en Egipto, la tercera en la peregrinación, pero la segunda en el desierto, donde aprendió grandes cosas, al lado de un gran sacerdote llamado Jetro, porque Jetro era sacerdote de Dios Altísimo, porque Jetro vivía en tierra de Madián, y Jetro es descendiente de Madián, que Madián es hijo de Abraham, el hijo que Abraham tuvo con Cetura. A Madián les enseñó el sacerdocio a Abraham, y a Madián se lo cedió a su descendencia, del cual viene Jetro. O sea que Jetro era sacerdote de Dios Altísimo, y Jetro le enseñó el sacerdocio a Moisés, a ese Dios de los hebreos que él oyó tanto hablar mientras estuvo en el palacio, pero que no lo conoció, y lo vino a conocer fue en el desierto. En el desierto fue que Dios destruyó el ego, la autosuficiencia, la imponencia, esa hombría que había en David, la destruyó para que dependiera de él en los desiertos. Mis hijos, nuestras agendas saturadas. Nuestras agendas saturadas y nuestras múltiples ocupaciones son el principal y más grande enemigo de nuestra intimidad con Dios. En ocasiones, Dios produce la soledad en nosotros, permitiendo que seamos ignorados de los que nos rodean, quitando todos los obstáculos para conducirnos a la intimidad. Pero aún en las soledades buscamos la compañía de otros, ignorando que dicha soledad es parte de su lenguaje, donde te pide o donde te dice que requiere intimidad contigo. La intimidad es el acto de encontrarse con Dios, dejarse estar en su presencia, olvidar el ruido de la ciudad,
aprovechar la soledad y en la quietud del alma darle la adoración que merece y expresarle nuestras más grandes confidencias y encontrarnos con Él en la meditación de su palabra, en oración con acción de gracia. Nunca debemos conformarnos con observar la intimidad experimentada por otros y los resultados que éste produce. Muchos libros he leído yo de muchos hombres que tuvieron intimidad con Dios. Me impactaron. Santo, mira cómo se me paran los pelos, decía cuando leí el libro. Pero Dios dice, no es eso lo que yo quiero. Yo te permití que lo leyeras o lo leíste en mi prognosis, ya lo leíste, pero yo no quiero que te quedes allí, que te conformes con la vida de ellos, con la intimidad de ellos, sino que tú seas un protagonista de estas verdades. Entonces nunca debemos conformarnos con observar la intimidad y experimentada por otros y los resultados que ésta produce, sino ser protagonistas de la vida de intimidad con Dios y de sus resultados. Un creyente se convierte en mero espectador ante los ojos de Dios si su vida carece de intimidad y por consiguiente nunca podrá ver ni tener resultado en el propósito que Dios ha designado para él. Todas las grandes, nunca se le olvide esta verdad, oiga esto, todas las grandes cosas que Dios hizo en los hombres que llamó, vinieron como producto de la entrega que tuvieron con Él en su intimidad. Nunca te olvides que lo que hagamos para Dios está en proporción directa de lo que seamos en Él. Y lo que seamos en Él depende de lo que recibamos de Él. Y lo que recibamos de Él está en proporción directa del tiempo que pasemos en intimidad con Él en oración. Esa es la intimidad. Ejemplos te voy a dar, donde se reciben las más grandes directrices para tomar las más grandes decisiones. Nunca se les olvide a los colegas, los consiervos, esos que están en el servicio de Dios, a los que no les gusta, perdón, mi respeto a los que no les gusta que lo llame siervo. Porque un día yo le dije a un ministro siervo, y me dijo, no me llame siervo, que yo soy apóstol. Y resulta que Pablo puso primero el servicio que el apostolado. Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No sé hasta dónde se le dio el apostolado a la gente. Pero le digo esto a los consiervos, a los que están en el servicio. Entiendan esta verdad. Esta verdad. En la intimidad es donde se reciben las más grandes directrices para tomar las más grandes decisiones. Nosotros fuimos llamados por Dios. El ministerio tiene 3 etapas: llamamiento, preparación, envío. Dios llama, Dios prepara, Dios envía. Una vez que Dios llama, prepara y envía, Dios da una visión, que viene siendo el objetivo, alcanzar el propósito para el cual Él te llamó, la visión. Pero para alcanzar la visión como meta, hay que tener una misión, con M de mamá, misión, con M de mamá, misión. Que la misión viene siendo las directrices que el Espíritu Santo te da en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. De la palabra misión, o de la palabra misionero, los comisionó. Misión son directrices que se reciben por el Espíritu. El cómo vas a hacer las cosas para alcanzar la visión. En la vida de intimidad es que se reciben las más grandes directrices por el Espíritu, donde Dios te va a decir cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cuándo te tienes que mover y cuándo no te tienes que mover. Por eso el montón de ministros que, con dolor lo digo, emigraron de mi Venezuela, de mi patria querida. Yo tengo muchas oportunidades como para dejar a Venezuela, puertas abiertas en diferentes naciones, pero Dios en mí no me ha dicho que me vaya, porque yo soy un hombre dirigido por el Espíritu, y a mí Dios me dice lo que debo hacer. Yo tengo un espíritu, tengo una vida de intimidad, el cual me encierro con Él, y Él me dice cómo hacer las cosas, y ahí está el éxito. Me han ofrecido oportunidades, y le he preguntado, Señor, ¿qué hago? Dios me ha dicho, quédate en Venezuela. Venezuela hay una fuga de cerebro, se han ido profesionales, y si a los que yo les entregué los valores espirituales y la visión para Venezuela, en el área espiritual también se van a ir, ¿dónde va a quedar Venezuela? Quédate en Venezuela, que yo tengo un propósito muy grande contigo en Venezuela. Vas a salir de allí en mi tiempo.
vas a salir de allí en mi tiempo. Ahorita sales fortuitamente, vas a hacer un trabajo y regresas, pero no te quedes fuera de Venezuela. Porque el hombre que es dirigido por Dios, no es oportunista. No lo mueven las grandes oportunidades que le presentan. Al hombre que es dirigido por Dios lo mueve Dios en el Espíritu. Dios lo mueve. En una ocasión le dije al Señor, Señor, ¿por qué en grandes convenciones que me han invitado, de congresos que me han invitado internacionalmente, después que se dieron cuenta quién es el maestro Briceño, me han sacado del congreso? Yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y me ha dolido, sí. Y le he preguntado a Dios, y Dios me dio esta palabra. Nunca se me olvida. Cuando un hombre es movido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Cuando un hombre es movido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Los hombres no te van a invitar. Los hombres que te llamen para que les prediques son los que yo puse el sentido en ellos. Son miembros de reinos, de obediencia, que son dirigidos por mi espíritu también. Son los que te van a abrir puertas, y son las puertas que se te van a abrir en las congregaciones de las cuales yo soy el pastor, donde ellos no pastorean, donde yo pastoreo a través de ellas. Y es una verdad. En la intimidad fue donde Dios Padre le dio a Jesús directrices para escoger los que fueron llamados apóstoles, que cuyos nombres fueron cuyos hombres fueron los que dieron testimonio de Jesús, y a su vez fueron los que conformaron el canon del Nuevo Testamento. Fue en la intimidad. Dice la Biblia que pasó toda la noche orando, dice la Biblia, toda la noche orando, y otro día en la mañana escogió los 12. Los hombres que alcanzaron las más grandes visiones se debe a las gran misiones que recibieron del Espíritu de Dios como resultado de su gran vida e intimidad. Lucas 6, 12, 13 dice, en aquel día él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Escogió a qué? Llamó a sus discípulos. ¿Cuántos tenía? Más de 5,000. Había un montón de gente, pero entre ellos escogió a 12. Entre sus discípulos escogió a 12 y los llamó apóstoles. ¿Cómo supo el nombre de cada uno de ellos? Porque Dios se los dijo en la oración, en la intimidad que tuvo toda la noche. Fue en la intimidad donde se tomó las más grandes decisiones bajo una intensa agonía, la cual determinó el destino de la humanidad. Un Getsemaní. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Óigame, como solía, era costumbre, era un estilo de vida para él. Como solía el monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Yo no quiero comunión, quiero intimidad. Y se apartó de ellos. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, pero en intimidad, oraba intensamente, la intimidad, más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue en la intimidad donde Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios para conducir a un pueblo a la santidad, preservándolos para su propósito, que de cuyo pueblo venía la descendencia del Mesías. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Solamente el Espíritu puede sostener a un hombre 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En la intimidad fue que se dio todas estas cosas. Fue en la intimidad donde Ananías recibió directrices de parte del Espíritu Santo concerniente a la vida de Pablo. Y a su vez fue en la intimidad donde Pablo recibió información acerca de la vida de Ananías, convirtiéndose quien Pablo, en el más grande pregonero del Evangelio y el más amplio escritor de las verdades de Dios, por ser quien recibió las más profundas revelaciones, pero en intimidad. En la intimidad, ¿cuántas cartas escribió Pablo en la intimidad, en su soledad en la cárcel, hasta donde estuvo en la cárcel? Y ahí él aprovechó de escribir las cartas
las cartas que escribió desde mis prisiones, dice el apóstol Pablo. Las cartas a Timoteo fueron escritas en las prisiones de Roma, en la intimidad. En la intimidad fue donde el profeta Daniel y el apóstol Juan, en diferentes dispensaciones, que recibieron de Dios las impresionantes revelaciones e iluminaciones concernientes al fin de los tiempos. Revelaciones que parte de ellas ya se han cumplido y otras faltan por cumplirse, sin lugar a duda, en la intimidad. Todo lo que podemos alcanzar indiscutiblemente es en la intimidad donde vamos a recibir de Dios las directrices que cambiarán el destino de las naciones. Amén. Pero para Dios no es suficiente que tengamos comunión con Él. Él quiere algo más. Él quiere intimidad. Hay una gran diferencia entre lo que es comunión e intimidad. La comunión es un acuerdo. La intimidad es una entrega sin reserva. Se puede estar en comunión y no estar en intimidad, pero estando en intimidad, señores, nace la comunión. Mire esto. Este es el mensaje que hoy te entrego. Hoy te entrego esto. Una iglesia, a los pastores les digo, una iglesia solamente puede ser pastoreada por Jesús. Los 5 ministerios son la extensión del ministerio de Cristo. No eres tú ejerciendo el apostolado, es Cristo ejerciendo el apostolado a través de ti. Él es apóstol de los apóstoles. No eres tú profetizando, es Cristo dándote la palabra profética a ti. Tú no te la inventas, profetiza sobre ti, no, tú ni te inventas eso. No eres tú haciendo la obra de evangelización. Es Cristo por el Espíritu evangelizando. El mayor de los evangelistas, Jesús. No eres tú pastoreando. Es Cristo pastoreando a través de ti. Y no eres tú enseñando. Es Cristo dándote las grandes iluminaciones de las revelaciones que están plasmadas en las Escrituras. Y Él a través de su Espíritu imparte ese conocimiento. Enseñando Él a través de ti. De los 5 ministerios es una extensión del ministerio de Cristo. Si no dependemos de Él, no podemos hacer nada. Jesús le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada en relación al llamado que yo les hice. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. De modo que la vida de intimidad es de suma importancia. Es un requisito sine qua non. Es el cordón umbilical que nos conecta con Dios. El cual debemos aprender de apartarnos. Y de no dejarnos llevar por nuestras agendas saturadas. Si tienes que levantarte a las 5 de la mañana todos los días para ir al trabajo, levántate a las 4 y dedícale, aunque sea media hora, al Creador. No salgas a la intemperie sin antes comunicarte con tu Creador. La vida de intimidad es de suma importancia. Vas a recibir grandes directrices de Dios. Vas a recibir retos, desafíos, directrices que te van a conducir a retos y a desafíos. Desafíos y retos donde vas a necesitar la intervención de Dios por el Espíritu. Vas a recibir directrices donde Dios te va a decir, haz lo que tú puedes hacer, déjame a mí hacer lo que tú no puedes hacer, porque en lo que tú no puedes hacer necesitas un milagro. Yo soy experto en los milagros. Dios te va a decir que hagas cosas que no vas a saber cómo Dios la va a hacer. Lo que te interesa es saber que Dios la va a hacer, porque Dios va a estar en tu lugar. Tú solamente limítate en hacer lo que tú puedes hacer. Quien resucitó la hija de Jairo fue Jesús, pero eres tú el que tiene que darle de comer. Era Jairo que tenía que darle de comer. Quien resucitó a Lázaro fue Jesús, pero le tocó a Marta y a María desatarlo y dejarlo caminar. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer como es posible, y hay cosas que Dios tiene que hacer porque es imposible. Métete con Dios. Señor, hay cosas que mi ministerio se está acabando. Esto se está apagando. No hay presencia, no hay invitaciones. Ya nadie me invita. Chequea tu vida. Analiza. Señor, tengo problemas económicos. Analiza tu vida. ¿Por qué todo el tiempo estoy enfermo? Analiza tu vida. ¿Por qué tus hijos no han seguido el ejemplo en los caminos del Evangelio? Analiza tu vida. ¿Por qué no tienes resultado en las cosas que tú vienes haciendo? Analiza tu vida. Sé claro, sé sincero. Mira cómo estás en lo secreto. Estás mal. Todas las cosas te van a salir mal. Estás bien en lo secreto, dependes de Dios en lo secreto. Ya cuando tú sales de lo secreto, ya has librado las batallas. Las más grandes batallas de esta vida se libran en lo secreto. Cuando Jesús salió del Getsemaní, ya Él tenía la batalla ganada.
Ya él tenía la batalla ganada. Esa lucha intensa, esa guerra que Jesús libró, porque la iglesia no está en guerra, la iglesia está en batalla, la guerra la libró fue Cristo. Ese conflicto decisivo y determinante Cristo lo libró. ¿Cuándo? En Getsemaní. En toda su vida oró y dependió de Dios. Oró y dependió de Dios. Siendo el que Antropos los hizo. Siendo el Dios hombre lo hizo, porque él vio la necesidad que tenía de Dios en intimidad. Y nosotros no hemos aprendido esa verdad. De modo que yo te invito a que tú te mantengas en intimidad con Dios y aprendas esta vida de oración. Desarróllala, aprende y desarrollala. Te vas a dar cuenta que vas a tener grandes resultados. Amén. Bueno, hasta nuestro próximo mensaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.